estamos indudablemente en toda guerra tiene una cuestión de gravedad, pero esta en particular mucho más. Sí, toda guerra es cruel, es triste para la población civil que le toca afrontar. Los costos para los países en pérdidas humanas y materiales suelen ser muy terribles. No permitir la autodeterminación de los pueblos, bueno, es un principio que por lo menos en relaciones internacionales Argentina siempre ha mantenido y ha defendido a la par de la neutralidad en este tipo de conflictos. Y la cosa es seria porque hay jugadores involucrados, como es el caso de Rusia, con una potencia militar y nuclear muy grande, enfrentado, yo te diría que más que a Ucrania en sí mismo, al pacto defensivo de la OTAN. Después nos vamos a meter bien en el tema, que es, para adelantarme un poco a las conclusiones que yo saco, por lo menos lo que es mi mirada, el verdadero mensaje en este caso me parece que más que para Ucrania es para la OTAN. Entonces estamos hablando de potencias militares con capacidad nuclear que ponen en vilo al mundo y generan una zona de peligro y de conflicto como hace por lo menos 30 años no veíamos en Europa desde el conflicto de la Yugoslavia, ¿no? Por eso antes hablabas de muchos actores, donde claro, no solamente están involucrados Rusia. Esta no es una lucha solamente de países, digo, de Rusia y Ucrania. Me parece que no, por eso me gustaría apelar un poco a la historia, explicar un poco cuáles son las razones que explican un poco este conflicto, que están enraizados, la razón de ser de este conflicto está enraizado obviamente en cuestiones históricas que tiene que ver con el desarrollo de cómo fue el desarrollo político con el correr de los años de todas estas potencias. En principio estamos hablando de pueblos, digamos, no países, de pueblos con raíces culturales muy similares. Para que la gente se ubique un poco, la diferencia entre un ucraniano y un ruso es más o menos la que tenemos nosotros con Uruguay, digamos. Muy estamos poco. Estamos hablando de países que fueron parte, por allá por la época de la caída del Imperio Romano, de un área de raíz eslava, que son los que generan el nacimiento de la Gran Rusia, que son Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Entonces estamos hablando de países con características culturales muy similares. Con el devenir de los años emergen en naciones-estados. Siempre, y acá ya nos vamos a la Unión Soviética en sí misma, donde todos estos estados formaban parte de la misma, siempre con un predominio de los dirigentes rusos sobre claro, toda la política, que también tiene mucho que ver con cómo se desarrollan este tipo de conflictos. Hablas de predominio en la toma de decisiones. Predominio en la toma de decisiones, con la mayoría de los secretarios generales del Partido Comunista, que era la máxima autoridad que había por entonces en la Unión Soviética, prácticamente todos rusos, excepto dos. Stalin, que era oriundo de Georgia. Georgia es una zona, para que entendamos las diferencias culturales, donde Georgia es una zona que es más dominada por la cultura turca, no es culturalmente tan parecido a los pueblos eslavos como son Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Y el otro dirigente, muy importante también en la historia de la Unión Soviética, que sí era ucraniano, fue Nikita Khrushchev. El resto, todos rusos. Exacto. Después, cuando gobernaban, obviamente, la burocracia y el carácter del Estado soviético hace que en general tomaran decisiones que eran siempre más favorables a la nación Rusia en sí misma que el resto de las otras naciones satélites que formaban parte en ese momento de la Unión Soviética. En el año 54, 55, Khrushchev, como una forma de agradecimiento hacia su origen, y porque Ucrania también formaba parte de la Unión Soviética, le deja el puerto de Sebastopol y la península de Crimea
se la cede a Ucrania, en una zona que siempre tuvo mucho predominio ruso, y que es parte también, que explica también el conflicto que estamos presenciando ahora. En el año 2014, bueno, hay una especie de levantamiento de habitantes rusos en esa zona que piden ser anexados nuevamente a Rusia. Rusia toma el control del puerto de Sebastopol, que es un puerto muy estratégico del Mar Negro, y de la península de Crimea. Esto pasa en el año 2014 y empieza a desatar una serie de conflictos entre Ucrania y Rusia que, bueno, llegan hasta el día de hoy. La otra gran razón de esta guerra está explicada por los pactos defensivos que se suscitan una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949 se crea la OTAN, la NATO en sus siglas en inglés, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un pacto defensivo que incluye a todas las potencias aliadas a Estados Unidos, que salen victoriosas en la Segunda Guerra Mundial, y después, en el año 56, 57 me parece, se suma Alemania también, que fue la gran derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Italia lo hace un tiempo antes. Italia es una de las fundadoras de la OTAN. Y así tenemos lo que representa el bloque del oeste, el bloque occidental, la OTAN. Por el lado de la Unión Soviética, en el año 56, yo no me acuerdo bien con precisión las fechas, bueno, pero no son interesantes en este sentido, la ex Unión Soviética forma una alianza defensiva con todos los países del orbe, que es la Unión Soviética más los países limítrofes como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia. Bueno, Lituania, Letonia y Estonia eran de parte de la Unión Soviética, sí, pero Polonia, Hungría... Hasta la división, ¿no? Exacto. Polonia, Hungría, Rumania, la ex Yugoslavia, todos estos países que son de Europa del Este, pasan a formar parte del Pacto de Varsovia. Una vez desmembrada la Unión Soviética y con la caída de la Unión Soviética, obviamente el Pacto de Varsovia da su respiro final en el 91, cuando cae el gobierno de Gorbachev, cae la Unión Soviética como tal, y ahí se crea un periodo de tiempo donde se reacomodan todas las potencias. Muchos de estos países del ex Pacto de Varsovia pasan a formar parte de la OTAN, como es el caso de Lituania, Letonia, Estonia. Para que nos ubiquemos geográficamente, Lituania, Letonia, Estonia son limítrofes al este con Polonia. Polonia también pasa a formar parte de la OTAN. Fueron estos tres primeros países, que se los conoce como los países de la zona del Báltico, los que primero pidieron separarse de la Unión Soviética. Son países católicos donde el Papa Juan Pablo II había tenido una influencia muy grande en el desmembramiento de la ex Unión Soviética. Exacto. Eran religiones... Papa polaco, recordamos. Exactamente. Ahí había una clara influencia de la Iglesia polaca en el abandono prematuro de estos tres países, Lituania, Letonia y Estonia, de la Unión Soviética, y que en medio como que empiezan a provocar la caída definitiva de la Unión Soviética. Para hacerlo más corto, llegamos al día de hoy, donde yo creo que las principales razones de este conflicto están explicadas por las amenazas que siente Rusia, representada por Putin. No nos olvidemos que... Ahora, ¿por qué explota ahora, Carlos? Explota ahora porque se van sumando un cúmulo. Yo no podría explicar las razones por las cuales Putin decide ahora invadir. Obviamente que se van sumando muchas razones que me parece que lo hacen sentir a Rusia, a Putin en este caso, que le están, hablando mal y pronto y en criollo, le están rodeando el rancho. Claro. Rusia se siente amenazada. Hay un montón de países que empezaron a pasar al pacto defensivo de la OTAN, no así Suecia y Finlandia, que nunca formaron parte de la OTAN y que por el Mar del Norte son limítrofes con Rusia, no se animaron a dar ese paso. Y el conflicto tiene explicaciones claramente de países con una gran pretensión imperial, como la misma que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente. No hay mucha diferencia en ese sentido con la pretensión de los países. Y yo creo que Putin
al invadir definitivamente Ucrania, que es un país que también internamente tiene características muy particulares, Ucrania ideológicamente, sus partidos políticos en la interna de Ucrania están divididos entre pro-europeos, que digamos es toda la población que vive al oeste de Ucrania, y pro-rusos, que es la población que vive al este de Ucrania. Las elecciones siempre son parejas, 52-48, claro. 49-51, y así, con el correr de los gobiernos que van pasando, algunos son más prorrusos o más proeuropeos. Y eso hace que la olla a presión se vaya inflando, hasta que en un momento explota, desgraciadamente como lo hizo ahora, donde, bueno, definitivamente Rusia apuesta a la invasión militar, siempre encuentran alguna excusa estos países, con la rebelión que hay en dos provincias muy, muy orientales, donde hay una gran mayoría de población rusa, de origen ruso, donde piden, entre comillas, ser independientes, obviamente que alentados por la política exterior rusa, y eso le permite una excusa para invadir Ucrania, Rusia, y me parece a mí dar una clara señal hacia el mundo de que Rusia no quiere más que ningún país limítrofe se pase al pacto defensivo de la OTAN, y así seguir llevando adelante sus intereses particulares y sus intereses que muchas veces están vinculados a la pretensión imperial que tienen este tipo de potencias. Ahora, Ucrania no estaba en el tratado de la OTAN, no estaba en ese pacto defensivo de la OTAN. Sin embargo, ¿por qué Rusia invade Ucrania? Rusia invade Ucrania... Ucrania era parte de su territorio. Sí, directamente Ucrania. Era parte no de Rusia, sino era parte de la Unión Soviética. Sí, claro que sí. Lo hace, ya te digo, para mí explicado por un gran interés de Rusia de enviar un mensaje a la OTAN, decirle, muchachos, paren, hasta acá, no. Toda esta parte es mía. En esta parte quiero seguir influenciando yo, y quiero que los gobiernos que se sucedan en el futuro en Ucrania y en toda esta zona de la ex Unión Soviética sigan atendiendo mis intereses y no signifiquen una amenaza militar para mi país. Me parece que no hay otras razones más que esas, junto con intereses obviamente económicos, estratégicos, que están vinculados al desarrollo y a los intereses, te vuelvo a repetir, de estas potencias y estos países con pretensiones imperiales muy arraigadas. Claro. Carlitos, llama la atención, se habla del poderío del poderío militar de Rusia. Ahora, llama la atención que más allá de la resistencia de civiles, no haya un trabajo a la defensiva de Ucrania. Está atacada, la están prácticamente demoliendo en sus ciudades más importantes, y sin embargo hasta ahora no hubo, un contraataque de Ucrania. Yo creo que Ucrania, comparando la capacidad militar de Ucrania y la capacidad militar de Rusia, en este caso a Ucrania lo único que le queda es resistir a un costo muy alto, probablemente de vidas civiles, si el conflicto se extiende. Ucrania en la época de la Unión Soviética, por su posición estratégica de cercanía a Europa también, fue una zona donde había una gran cantidad de armamento nuclear. Con la caída de la Unión Soviética, Ucrania es desarmada completamente, son retirados todos los misiles nucleares que había en Ucrania, y gran parte de la maquinaria militar que tenía Ucrania pasa a Rusia, o sea que es desarmada totalmente y queda con una capacidad muy limitada de defensa, fundamentalmente comparado con la Unión Soviética. Con el tema de la amenaza nuclear, no nos debemos olvidar que Rusia, que hereda todo el armamento de la ex Unión Soviética, tiene hoy el 50% de todos los misiles nucleares que hay en el mundo, o sea que tiene más misiles que Estados Unidos. Después podemos discutir cuáles son más o menos efectivos, pero desatada una guerra nuclear no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Esto está clarísimo, perdemos absolutamente todos, por eso que es un momento muy riesgoso, muy peligroso para el mundo, y que yo espero que la razón, el diálogo y
y la paz ganen terreno, porque realmente es una amenaza muy grande para la supervivencia de la humanidad misma, ¿no? Carlitos, ¿cuántos habitantes tiene Ucrania? Digo porque las crónicas dan que con el correr de los días, si se mantiene el conflicto bélico, 4 millones de ucranianos dejarían el país. Mira, la verdad que no tengo muy en claro el dato, pero supongo que Ucrania debe estar en unos entre 60 y 70 millones de habitantes, por ahí debe andar. La verdad que no tengo el dato preciso. Habría que ir al mataburro de Google para buscarlo, pero estamos hablando de desplazamientos humanos enormes, muy grandes. Ucrania tiene un territorio muy vasto, enorme. 44 millones. Bueno, por ahí anda, ahí sí. Está. Estamos hablando que un 10% de la población se está yendo de su país. Obviamente, uno cuando escucha a veces todas estas cuestiones nos recuerdan a nuestros abuelos que huyeron de la guerra. Bueno, ahí volvemos a separar en dos bandos aquellos, entre comillas, heroicos que se quedan a resistir. La verdad es que la mayoría de la gente tiene su familia, quiere vivir en paz, quiere desarrollar su vida con su familia, con un cuidado por el valor fundamental, ya casi que universal, te diría, no es parte solamente de la cultura occidental, de la defensa de la vida como valor supremo. La gente prefiere irse a lugares donde reine la paz, donde pueda desarrollar su vida con comodidad y donde se opone firmemente a este tipo de conflicto, donde, ya te digo, los primeros que pierden son los civiles y las estructuras sociales y económicas de cada uno de los países. ¿Por qué se habla tanto explicarle al oyente por qué se habla tanto del gran perjuicio económico para el mundo, más allá de todas las limitaciones que en estas últimas horas le fueron poniendo desde lo comercial y desde lo político a Rusia? Para el mundo porque crea un periodo de inestabilidad que va a impactar seguramente en los niveles de inflación que se van a verificar en todo el mundo, y las razones están explicadas. Porque a la par de que los comportamientos de la gente en general en la guerra se primitiviza, y parece que volvemos a lo más primitivo del hombre cuando no tenía educación ni nada y dirimía todas sus cosas a través de la violencia, sí. La lógica de los países tiende a primitivizarse y por lo tanto cuidamos los valores más primitivos, que son los que nos da la tierra y los recursos naturales que tenemos cada uno. Y entonces esto explica que el cuidado de esos recursos haga que todos los commodities, o sea las materias primas, tiendan a encarecerse, lo cual eso para Argentina a priori trae un beneficio inmediato. Pero a su vez también hay materias primas que importa Argentina que también se van a encarecer y que van a impactar negativamente en esto, a la par de que genera, si bien no son socios, por lo menos desde el punto de vista argentino, los involucrados en este conflicto no son socios comerciales directos, pero crea una zona de guerra y de conflicto en una zona geopolítica que complica la logística y, digamos, en zonas de influencia muy cercanas. Hay líneas de barcos, de transportes que pasan por ahí. Esto complica el comercio internacional, en particular en Europa y en general para todo el mundo, ¿no? Fíjate este detalle, ¿no? Uno leía cómo no van a estar preocupados los países europeos en esto, con el conflicto, que hablamos de países que están, está tan comprimido Europa, con una cantidad demográfica importantísima, pero en cuanto al espacio físico está todo muy comprimido. La guerra está a una hora y media de cualquier país europeo. Sí, tal cual. Nosotros encima, en el lugar donde vivimos, que este es un gran tema para charlar también, la información que recibimos tiene que ver con los intereses que defiende Europa y Occidente. Obvio. Y recibimos también el temor de que la guerra está golpeando las puertas de Europa. Yo me acuerdo que en su momento la información que recibíamos de la guerra en Yugoslavia, que está muchísimo más cerca y muchísimo más en el corazón de Europa, donde los atacantes ahora eran la OTAN, no recibíamos tanta información y no supimos era muy parcializada. Bien lo que pasó. Era muy parcializada y está bien, era una época en la cual las redes sociales todavía no existían. Pero bueno, la guerra, después de la guerra en los Balcanes, del desmembramiento de Yugoslavia, vuelve a golpear la puerta de Europa
Y obviamente que las raíces culturales que también particularmente a nosotros nos unen a Europa hacen que el temor, el miedo y la preocupación sean mucho más profundos que si escuchamos a lo mejor una guerra en Afganistán, una guerra en Irak, una guerra en Siria, claro, una guerra en Irán. que no nos toca tan cerca. No nos toca tan cerca ni desde el punto de vista geográfico ni desde el punto de vista cultural, teniendo en cuenta que son países que nos resultan extraños y que no conocemos del todo. Carlos, más allá de lo que uno puede leer, ¿qué posición ha asumido Estados Unidos? Estados Unidos tiene una posición expectante, yo creo que no termina de animarse a involucrarse militarmente porque sabe que las consecuencias pueden llegar a ser muy graves. Yo celebro que sea así por otra parte para que el conflicto claro no escale. Bueno, ha decidido por otro tipo de instrumentos bélicos, que son también las sanciones económicas, tratar de bloquear a Rusia lo más que pueda en el sistema financiero internacional, lo cual también va a traer una serie de complicaciones, que otra cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza es que este es un conflicto entre dos posiciones ideológicas, ¿no? El comunismo y el capitalismo en pugna acá no existen más, estamos hablando de una Rusia ultracapitalista, que a su vez también participa con capitales muy fuertes y muy potentes en muchas de las bolsas del mundo, fundamentalmente en la de Londres. Digamos, hay capitales rusos muy fuertes que juegan también y que también, digamos, ahora a verse bloqueados van a jugar su parte. Hay intereses que también en algún momento van a entrar a complicar la economía de Occidente en sí mismo. Así que, bueno, la posición de Estados Unidos es expectante en ese sentido. Yo creo que el desempeño político más pobre en este sentido es Europa, que no ha sabido ocupar un lugar de intermediador entre estas dos potencias, no ha podido romper en sus decisiones políticas o en sus cuestiones de Estado la dependencia que siempre tuvo de un lado o del otro, y que bueno, estamos haciendo historia contrafáctica de lo que podría haber sido y no fue. Podría haber resurgido Europa con una importancia estratégica mucho más importante, que finalmente no la tuvo. Termina atando sus políticas de relaciones internacionales a los intereses de un mundo bipolar que se parece más al mundo que dejó la Segunda Guerra Mundial que al mundo que pretenderíamos vivir hoy, lo cual garantizaría quizás un espacio de paz mucho más duradera, pero bueno, eso es lo que podría haber pasado y no pasó, y, claro, y lo que tenemos es lo que hay. Carlitos, la última. De manera efectiva, ¿quiénes están con Ucrania, más allá de todos los países que forman parte de este acuerdo de la OTAN? Con Ucrania está fundamentalmente la OTAN, Estados Unidos, todo el bloque occidental. Pero ¿quiénes de manera efectiva? De manera efectiva, hasta ahora, bueno, Alemania... Bueno, esto es la información que uno recibe, sí. Te vuelvo a repetir, no sabemos si es veraz o no, qué pasa. Hay muchos países como Alemania, como Noruega, que han enviado asistencia militar, que también es un actu bellis, digamos, lo que se conoce en el derecho internacional como un acto de guerra, digamos, de asistencia militar directa. A Ucrania, digamos, lo hacen no en nombre de la OTAN, sino de manera individual como Estado-nación, Alemania, Noruega y algunos países más, y el resto de los países expectantes porque el rival que hay que enfrentar es Rusia. Digamos, no, hablando otra vez mal y pronto, no es joda esto, estamos hablando de una potencia militar, nuclear, de las más grandes que hay. Entonces eso obliga a todos los países a actuar con mucha prudencia y con muchísimas dudas a la hora de involucrarse más o menos en el conflicto. Se resuelve en diálogo, no hay otra. Uno espera que sí, porque uno apuesta a la paz, nosotros como sociedad queremos vivir en paz. Te vuelvo a repetir, lo más triste de este tipo de conflictos es ver a la gente desplazada, población civil masacrada, muerta. No son gratuitos los bombardeos, no nos comamos tampoco el verso de la precisión de los bombardeos. Siempre hay víctimas. Yo ayer estaba viendo algunos informes televisivos de algunas cadenas internacionales donde ya se han empezado a bombardear universidades dentro de Ucrania. Hospitales también. De todo.
La guerra en las ciudades también no es como la guerra en un campo abierto. La guerra en las ciudades es mucho más terrible porque destruye toda la infraestructura de servicio que tiene la población. Imaginemos nosotros terriblemente lo que significaría que bombardeen una ciudad donde vivimos nosotros. Te destruyen la red de gas, te destruyen la red de agua, eso lleva muchísimo tiempo recuperarlo, eso genera un montón de incomodidades para la vida diaria. Sí, sí. Bueno, trae aparejado un sinnúmero de dificultades para la vida en paz, como nos gusta y pretendemos vivir todos, que es realmente tremendo, y esa es la consecuencia más nefasta que tenemos de este tipo de conflictos. Carlitos, gracias por el tiempo. Para mí, brillante exposición. Seguramente los oyentes están en esa misma dirección de haber interpretado, cuestiones que a lo mejor el periodismo no te lo cuenta, porque muchos hablan del conflicto bélico y entonces hay que ir hacia atrás y decir de dónde viene el inconveniente, por qué ahora. Me parece que desde tu capacidad, desde tu conocimiento, pudimos sortear todas estas preguntas. Bueno, esperemos haber sido claro y haber ayudado a entender a la gente un poco más este conflicto, y como siempre un gusto compartir un rato con ustedes.